Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va. Al otro, ven, y viene. A mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es un espejo. Evoca en nosotros las palabras que repetimos durante la misa antes de comulgar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hagamos esta reflexión en 3 pequeños puntos. En este primer punto, reflexionaremos la importancia de una fe grande. La persona que busca a Jesús es un pagano, un soldado del ejército romano que dominaba y explotaba a la gente. No es la religión ni el deseo de Dios, sino más bien el sufrimiento y la necesidad que le impulsaba a buscar a Jesús. Jesús no tiene ideas preconcebidas, no exige nada antes, y más bien acoge y escucha la petición del oficial romano. La respuesta de Jesús sorprende al centurión, ya que supera su expectativa. El centurión no esperaba que Jesús fuera a su casa. Se siente indigno. Yo no soy digno. Quiere decir que consideraba a Jesús como una persona muy superior. El centurión expresa su fe en Jesús diciendo: di una sola palabra y mi siervo se sanará. Él cree que la palabra de Jesús es capaz de sanar. ¿De dónde le nace una fe tan grande? ¿De su experiencia profesional de centurión? Porque cuando un centurión da órdenes, el soldado obedece, tiene que obedecer. Y así se imagina que ocurre con Jesús. Basta que Jesús diga una sola palabra y las cosas acontecen según la palabra. Él cree que la palabra de Jesús encierra una fuerza creadora y muy poderosa. La fe es creer en la persona de Jesús. Es lo que meditaremos en este segundo punto. Jesús queda admirado y elogia la fe del centurión. La fe no consiste en aceptar, repetir o declarar una doctrina, sino en creer y confiar en la persona de Jesús. Tan impresionante es la fe del centurión como son también las palabras del Señor. No tengamos dudas, se salvarán muchos de Oriente y Occidente, es decir, de aquellos que aparentemente no tuvieron oportunidad de conocer a Jesús, como la tuvieron los israelitas, como también la tenemos nosotros. Es el Señor que infinitamente
nos muestra su compasión y misericordia. No sigue nuestras reglas, leyes o normas. No se ciñe por nuestras costumbres de solo saludar a quienes conocemos. Él ha venido por todos, porque nosotros muchas veces simplemente nos conformamos con las normas. Pero no nos confundamos. Él nos hará a todos partícipes del reino de los cielos. Simplemente tenemos que hacer lo que Él nos dice. Que haya venido por todos no quiere decir que no importa cómo vivamos. De igual manera, todos tendremos un lugar reservado, ¿no? Quiere decir que no hace distinción de sexo, raza, por el lugar de nacimiento, posición social o económicas. Todo lo que necesitamos es fe. Es lo que reflexionaremos en este tercer punto. La fe es un don gratuito que viene de Dios a quien realmente se lo pida. A Dios lo llevamos en nuestra profunda alma, en nuestros sentimientos, en nuestros corazones, como una impronta, como un sello que nace en cada uno de nosotros y nos hace atender al mismo Dios, aún sin conocerlo. Quien es capaz de seguir este llamado con honestidad, con perseverancia, procurando siempre hacer el bien y amando a sus hermanos, lo alcanzará. Quien en buena cuenta es justo, pero en el verdadero significado, el que Jesús le da, ese realmente alcanzará la vida eterna. Por lo tanto, no es ningún desafío en realidad el que hayan muchos pueblos que no hayan conocido realmente a Jesús. Ellos también alcanzarán la salvación. Entonces, ¿por qué el empeño en predicar su palabra? Porque en ella nosotros también tenemos que encontrar el camino. Lo importante es tener fe. Pero mucho cuidado, la fe no es como la concebimos algunos por ignorancia, creer que es cualquier cosa. No es simplemente creer y ya, es algo mucho más allá. No es simplemente cumplir, porque si fuera así, entonces también lo harían los brujos, los adivinos. Todos ellos también creen en Dios, creen en Jesús. Una cosa muy diferente es tener fe. Es confiar y acogerse a la voluntad de Dios, en la providencia divina. Es tener la certeza que estamos en manos absolutamente del Padre. Y si tenemos fe, haremos solamente lo que Él nos diga, haremos su voluntad. Esto exige una conciencia verdaderamente acogida al mensaje de Cristo, un cierto conocimiento de Dios. Siendo criaturas infinitas, siempre será limitado el conocimiento, pero suficiente para intuirlo y seguirlo. El mejor ejemplo de la fe es la explicación que encontramos en este texto. Hemos de estudiar y aprender, y sobre todo a emular una aptitud como la del centurión. Es ciertamente ejemplar. De otro modo, el Señor no hubiera destacado la actitud de este centurión. Ahora es momento que hagamos más personal esta reflexión. Meditemos estas preguntas. ¿Cómo acojo y escucho a las personas de otras religiones? Si me pongo en el lugar del centurión, ¿cuál es la experiencia personal que me lleva a creer en Jesús? Oremos. Padre Santo, danos fe para creer como el centurión, que con una sola palabra basta para que aquello que te pedimos sea conforme a tu voluntad y se pueda conceder, para que de esta manera lo podamos obtener en nuestra vida. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like
y suscríbete a nuestro canal. Somos Red Católica. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.